شلاملخ مريم مليخ طيبوثة نارا عمناخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسيغي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Soy el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Italia, una maravillosa realidad de caridad, de oración, presente en el mundo hoy en 23 países, pero yo quiero aumentarlo. 23 países porque estos se encuentran oficinas que se ocupan de recaudar fondos para cristianos perseguidos, para la Iglesia que sufre en el mundo. Pero a mí me gusta decir que no está solo en los 23 países, sino en 148 países del mundo. ¿Y sabes por qué 148? Porque en el 2016, actualmente no tenemos los datos definitivos del 2017, en el 2016 hemos financiado proyectos, exactamente 5.303 proyectos en 148 países del mundo. Por ayuda a la Iglesia necesitada en su sección internacional, Aid to the Church in Need, y tengo el enorme placer de cuidarla, dirigirla, de guiar un equipo maravilloso y voluntarios extraordinarios, que son muchos, que tienen como fin, en el pensamiento y en la acción, a nuestros hermanos en la fe necesitados en todo el mundo. ¿Por qué? Sobre todo porque son cristianos. Gracias al trabajo de un hombre extraordinario, un ángel, el padre Berenfried van Straten, nace con la intención de dar apoyo a los peregrinos obligados a huir del otro lado de la cortina de hierro. Era en el 47. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar y eran millones los cristianos que abandonaban Alemania del Este, los países de la vieja Unión Soviética, para buscar libertad y abrigo en Europa, en los países europeos. El padre Berenfried responde ciertamente al problema de dar a estas personas ayuda, una ayuda también material. Probablemente quien nos oye, quien nos sigue, ya sabrá que muy pronto recibirá el apelativo de Padre Tocino. Recibe el apelativo de Padre Tocino porque él se encarga de la distribución del tocino a estos millones de peregrinos que llegaban de Holanda, de Bélgica, de la Alemania del Oeste, etc. Pero con el tiempo, aún sabiendo cuánto era de necesario el pan, él sabía también que no solo de pan vive el hombre. Es así, es que pone el centro de acción, ayuda a la Iglesia necesitada, pone en el centro el trabajo por la asistencia espiritual de los peregrinos. De aquí nace el apoyo a la actividad pastoral, la formación, invertir en la formación de los religiosos y religiosas, una enorme contribución a la realización o reestructuración de muchos lugares de oración, de tantas capillas, seminarios, monasterios, conventos. Aquí también voy a ser claro. Solo en el 2016, solamente en África, para que se pueda entender bien, nosotros hemos ayudado a la formación de más de 4.300 seminaristas. Consideramos una de nuestras, quizá la principal acción, el apoyar a los sacerdotes, y lo hacemos con las celebraciones de las intenciones en la Santa Misa. Una Santa Misa cada 9 segundos. En las diferentes partes del mundo es celebrada una Santa Misa con la intención, el recuerdo, ofrecido por un benefactor de ayuda a la Iglesia necesitada. Esta gran realidad de caridad desde 2011, una fundación pontificia que mantiene siempre igual el apoyo a la pastoral, no lo hace nadie, lo hacemos nosotros.
Además, tal vez lo hablaremos luego, desde el 2011 a este apoyo a la pastoral lo hemos integrado, no podíamos no hacerlo, no podíamos dejar de hacerlo concerniente a la parte humanitaria de emergencia, en un área del mundo que de repente está trastornada por la acción de ciertas personas, de las cuales hablaremos luego, pero lo anticipo, los fundamentalistas islámicos, que en Siria e Irak atacaron principalmente por el odio a la fe cristiana a nuestros hermanos. Podríamos haber traído hoy con nosotros a alguno de los seminaristas o las hermanas que reciben esta ayuda. Pero te voy a poner un ejemplo simbólico, primeramente para precisar que también en el Occidente echamos una mano, pero es bueno precisarlo porque ayuda a la Iglesia necesitada. Hay que hacer en una buena medida una buena comparación. La Iglesia necesitada, en el sentido de carencia de medios, no está en Occidente. Podemos decir que hay otra forma de sufrimiento en Occidente, tal vez es mayor el sufrimiento, pero por eso lo hablaremos después. No quiero quemar ahora todas las etapas. Desde mi punto de vista, yo sé que sufre más, y lo digo porque después de haber estado varias veces en Irak con nuestros hermanos, veo que ellos, aunque no tienen nada, lo tienen todo. Cierro paréntesis. Pero decía a propósito de Occidente, a propósito de qué es lo que hacemos. Por ejemplo, el pasado marzo tuvimos la enésima emergencia de inmigrantes en nuestras costas italianas, en Lampedusa. Ciertamente nuestros espectadores sabrán que ha sido un año muy difícil para Italia, con 119.000 personas desembarcadas en las costas italianas, de modo particular en las costas sicilianas. Después hay que subrayar cómo en el transcurso de estos años, de esta ruta en particular, que es la ruta del norte de África, de Nigeria, Turquía y Libia, llegan también muchos cristianos. Son esos cristianos que huyen de las persecuciones, por ejemplo de Nigeria, que huyen de Boko Haram del norte de Nigeria, que llegan aquí no solo para apoyo material, buscan un centro que los reciba y les ayude a gestionar la petición de asilo y otros centros diferentes donde no tienen un acompañamiento espiritual y son forzados a quedarse durante 18 meses. Bueno, lo que hicimos en este caso, pensamos que fuera el párroco local de la isla de Lampedusa quien diera a estas personas una copia de la Biblia escrita en su propio idioma, la llamada Biblia del Niño. Esta espléndida obra que el padre Berenfried quería en 1979 y que está traducida a 187 diferentes idiomas y dialectos del mundo. Entonces las hemos hecho llegar en las lenguas de los países de los cuales provienen y hemos intentado darles, no solo con la Biblia de los niños, otros textos religiosos, principalmente en árabe, aunque también en inglés. Hemos intentado darles este sustento espiritual que lamentablemente no han tenido durante varios meses porque no tenían una comunidad de referencia. Incluso desde la otra posición, la posición de una iglesia necesitada por otras razones, puesto que, desafortunadamente, están desprovistos probablemente de una sensación real de pertenencia a Jesús. En lugar de la iglesia, quizá debería hablar de la comunidad de fieles, que lamentablemente comienza a disminuir. Pero nosotros queremos ayudar a los que llegan huyendo de las dificultades y persecuciones, huyendo sobre todo por ser cristianos. Te diré algo más. Cuando llegan con 2 documentos, el pasaporte y el certificado de bautizo. Y esto lo hacen no solo a los que llegan de la Ruta del Norte. El arzobispo caldeo de Alepo, con el que me he reunido varias veces, Monseñor Antoine Audot, lamentablemente nos decía, desde un punto de vista triste sin duda, triste porque esto significa el vaciamiento de la comunidad cristiana y para ellos es un dolor más. Pero en los años de la guerra, él me decía, yo me paso el día firmando los certificados de bautismo.
La fila detrás de mi puerta en mi sede episcopal. Es un dolor horrible. Pero ¿qué les puedo decir a estos hermanos que tienen hijos y quieren llevarlos hacia la seguridad? Sed buenos cristianos. Y los acompaño primeramente con la oración. Y Él siempre me ha dicho, y para cualquier necesidad, buscad a ayuda a la iglesia necesitada, que nunca dejará de echaros una mano. Esto es lo que puede hacer ayuda a la iglesia necesitada desde esta otra parte. He estado en Irak más de 4 veces en los últimos 14 meses. Primero estuve en Erbil, las primeras veces en 3 campos, pero después, en pocos meses, no en pocos años, en pocos meses, no más en los campos sino en las casas, en sus propias casas de albañilería, de ayuda a la iglesia necesitada. Pero hemos empezado por el final, debemos contar qué es lo que ha pasado en Irak. En Irak lo recordamos a los que nos están siguiendo. En 2014, de modo particular, en 2 noches del 2014, 125.000 cristianos, pero no solo cristianos, de modo particular estaban sufriendo con los cristianos los yazidíes de la población de Sinjar. Estas 125.000 personas fueron obligadas a dejarlo todo, pero obligadas. Diría voluntariamente porque tal vez alguno de ellos habría podido retener esos bienes materiales, porque dejar todo significa dejar casa, significa dejar el automóvil, significa dejar sus propias profesiones. Como digo, dejaron todo, porque ninguno de ellos tenía la intención de renunciar a su propia fe, a ser cristianos. No renunciaron a su propia identidad. Tal vez alguno podría tranquilamente, digámoslo de modo franco, seco, directo, habrá podido decir: está bien, me convierto también al Islam, así continúo viviendo con las riquezas materiales que había acumulado, que habían conseguido a lo largo de los años. Pero no fue así. Todos dejaron esa zona ocupada por esos fanáticos soldados de esa milicia islamista, los hombres del califato de al-Baghdadi. Hablamos del ISIS, porque a ellos les dijeron que os podéis quedar, pero debéis pagar una tasa, la jizya. Y después les dijeron, si pagáis la jizya, también debéis convertiros, porque si no pagáis la tasa y no os convertís, para vosotros será la sanción de la pena capital. Por eso lo dejaron todo. Un héroe. Existen todavía los héroes. Cuando digo un héroe, me refiero en modo práctico a la iglesia local y al jefe de la iglesia local, Monseñor Bashar Warda, el arzobispo caldeo de Erbil. No se asustaron. Se hicieron cargo de esta emergencia sin ninguna ayuda, ni de parte del gobierno de Irak, ni del gobierno local, solo de sus iglesias, de las iglesias hermanas, no solo de Irak, sino también de Occidente y de los fieles de estas iglesias. Vuelvo a mi experiencia personal. Después de las casas, yo siempre he encontrado, yo y quien estaba conmigo, como le decía el obispo de Capri, Monseñor Cavina, que siempre ha venido, maravilloso pastor, y al cual no solo le tengo devoción, sino una amistad. Un hecho realmente profundo. Decía que siempre he encontrado un crucifijo y el Evangelio, una Biblia. Evangelio-Biblia. Pero voy a contarte también esto. Cuando nosotros íbamos a los prefabricados, en el exterior había siempre una gran cruz. En el exterior de cada contenedor, repito, 18 metros cuadrados, 7, 6, 8 personas por cada núcleo familiar. En el exterior, una gran cruz que los identifica. Y entonces, lo primero que me vino a la mente es pensar en nosotros. Cuando nosotros llegamos a un apartamento bonito de lujo, nosotros no pensamos en poner la cruz. Nosotros pensamos primero en la antena, pero debo encender el televisor. Y la primera pregunta que hacemos antes de la habitación y del funcionamiento del baño, etcétera, ¿está la televisión? ¿Hemos puesto los cables? ¿Está posicionada la antena?
Nosotros nos preocupamos de las antenas, ellos se preocupan de poner la cruz. Es esta la verdadera diferencia de cómo ellos viven su fe y nosotros, lamentablemente, en parte la marginamos. Entonces intentamos pensar en vivir esta experiencia en primera persona, ir a hablar con ellos e intentar después pensar cómo volvemos a Roma. En un cierto punto vimos la construcción de una iglesia alta, donde la cruz era muy alta, de 30 metros. También estaba Monseñor Cavina, que estaba invirtiendo tanto dinero en esta gran cruz. Yo les dije, mejor hagámosla más pequeña y el resto lo invertimos en libros, ropa para los niños. Y comenzamos a hablar con algunos de ellos. Nos miraron como diciendo, ¿pero qué dices? Esto es nuestra protección. ¿Cómo pueden pensar una cosa así? Nosotros ya la hemos terminado, pero incluso la quisiéramos hacer más grande. Las autoridades no lo permitieron y se ha terminado el dinero, pero nosotros queríamos hacerla más grande. Esta es la diferencia. Ahora la meta para todos, una vez desarticulado el plano militar ISIS, es devolver a los cristianos, devolverlos a sus casas. Es un desafío enorme, porque yendo a visitar estos pueblos 20 días después de la liberación, yo fui entre finales de febrero e inicios de marzo, ¿qué hemos encontrado? Era verdaderamente una destrucción. Monseñor Cavina utilizó una frase espléndida en el transcurso de una celebración, cuando en un pueblo reconsagramos la iglesia principal, la iglesia de la Anunciación de Karakosh, totalmente destruida. La Santa Misa, más bonita que la de mi boda y cualquiera en toda mi vida, porque reunirse para celebrar y asistir a la celebración de la Santa Misa sobre un altar realizado lo mejor que pudimos por nosotros, porque no había nada, de noche, en el silencio absoluto de una comunidad, de un pueblo fantasma. Puedes imaginar la emoción que puede dar todo esto, pero Monseñor Cavina dijo, estamos frente a los efectos, no de un terremoto material, pero sí de los efectos de un terremoto como nunca hemos conocido, y Dios quiera que nunca más se conozca un terremoto espiritual. Entonces, ahora debemos devolverlos a sus casas. No los quiero aburrir con cifras, sustancialmente son 125.000 los que huyeron, al menos 100.000 quieren regresar a sus casas, especialmente los que quedaron en el camino. Algunos más afortunados llegaron hasta Turquía, Líbano, Europa, Australia, Estados Unidos y Canadá. Decía que esos 100.000 desean volver a entrar al país, por lo que debemos reponer la disposición de sus casas, sus hospitales, las escuelas y ciertamente sus lugares de oración. Es una inversión muy grande, es una estimación no solo nuestra, también de las más importantes organizaciones. Dicen que serían necesarios unos 250 millones de dólares. Si alguien puede pensar que nosotros tenemos las condiciones de hacerlo de modo autónomo, estaría loco. Necesitamos de todos. Es así que el 29 de septiembre, con el cardenal Piacenza, con el cardenal Parolin, hemos organizado esta gran conferencia donde hemos querido llamar a los grandes benefactores, hemos involucrado los gobiernos del mundo, de los países más importantes. Les dijimos, ayúdennos a hacerlo o no habrá futuro para el cristianismo en Irak. Han pasado unos meses y lamentablemente todavía estamos en las solicitudes. Hemos encontrado una resistencia extraordinaria en relación con las solicitudes, pero estoy seguro que en algo tendremos éxito. Debemos tener presente que el gobierno de Irak hasta ahora no ha soltado nada, ni un solo dólar, ni un solo euro para la reconstrucción de la llanura de Nínive. Actualmente está todo a cargo de las 3 iglesias locales, porque ha habido un espléndido acuerdo entre la iglesia caldea, la iglesia sirocatólica y la iglesia siroortodoxa, un espléndido acuerdo para la gestión de los fondos de las acciones de reconstrucción, y digo de las acciones de reconstrucción porque podría pasar horas hablando sobre esta historia. Padre Yaola, Padre Salar, ellos, terminadas entre comillas las cosas litúrgicas, las cosas pastorales, a las 9 de la mañana, una vez terminada la misa, y haciendo todo lo que deben hacer unos religiosos muy buenos,
todos juntos, con los diferentes obreros, con los trabajadores, con los mecánicos, son los primeros en guiar las reconstrucciones. Yo digo a quien nos está escuchando ahora, digo, pensemos en ellos, acompañando con las oraciones y, si es posible, con una pequeña ayuda material. El amor. Mira, volviendo a Irak, hablando de los pilares, en Irak, en este momento, estamos delante de un proceso fantástico de reconciliación, de perdón, que a nosotros nos es remotamente posible entender, porque si no hay esta acción de reconciliación que está connatural en el corazón de un cristiano verdadero, no sería posible regresar a la llanura de Nínive, ni uno solo de estos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque los cristianos no solo han sido traicionados por los fundamentalistas, los militares del fundamentalismo del ISIS, sino hay otra verdad. Ellos la cuentan, nosotros la contamos menos en Occidente. Los cristianos han sido traicionados por aquellos musulmanes que nosotros pensamos que nunca han agarrado armas o vestido el uniforme de los fundamentalistas operativos. O sea, de aquellos que disparan. Han sido traicionados por los mismos vecinos de la casa. Es verdad, una santa verdad. Para ellos ha sido un dolor muy grande regresar a sus casas y descubrir que sus cosas han sido robadas por los vecinos de casa, por sus amigos. Por eso, el pilar es la reconciliación, el perdón. Si no hay ese perdón, no está Cristo. Parece que nosotros ya lo hubiésemos olvidado. No quiero hoy dar esa idea. No es lo que quiero transmitir. La idea del buenismo que cierra los ojos a una serie de cosas. Simplemente debemos saber discernir, debemos saber perdonar, pero no debemos nunca abandonar primeramente al que sufre. Esto creo que es el pilar más hermoso. En el fondo, el odio a la fe cristiana es más bien el odio al diálogo. Odian a los cristianos. Los que tienen el fundamentalismo en el corazón es porque el cristiano de por sí, hace del diálogo su pilar. Por eso nos odian. Porque a los que nos disparan les respondemos buscando el diálogo. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Pensamos verdaderamente poder responder a los fanáticos fanatizando nuestro comportamiento? Eso nunca. Hemos hablado del Medio Oriente debidamente, pero no podemos olvidar cualquier reflexión también para los que sufren en muchas partes del planeta. Porque la historia de la Iglesia necesitada es un poco la historia de un vía crucis de nuestros días. Desafortunadamente son muchas estaciones, o sea, las naciones en las cuales decir que eres cristiano es un acto de heroísmo. También aquí en Italia. No lo podemos percibir, pero si nosotros, yendo los domingos a la Santa Misa, tuviéramos la mínima percepción de que solo el ir a la Santa Misa podría provocar nuestra muerte, ¿qué reacción tendríamos? Lo que quiero decir es que hay muchas realidades en el mundo en las que ellos van a la Santa Misa sin tener la certeza de que volverán a casa. Puedo enumerar no uno, no dos, decenas de casos. Hay muchos lugares y lamentablemente muchos países donde sucede esto. Sucedió en Pakistán pocas semanas atrás por enésima vez. Otro en la periferia de El Cairo. La noche de Año Nuevo en Nigeria, cuando en el sur de Nigeria, no por parte de Boko Haram, esto es un hecho que agrava la situación. No porque lo disminuye, es una condición de mayor gravedad, no de parte de los fundamentalistas del Boko Haram. 17 fieles después de la Santa Misa, lamentablemente, después de haber celebrado el Año Nuevo, han visto sus vidas suprimidas. ¿Así?
Pakistán, Egipto, Nigeria. Podríamos hablar de Kenia. ¿Cómo podemos olvidar la tragedia de Garissa el 2 de abril de 2015? De ese campo universitario, no son solo las acciones de los fundamentalistas islámicos, hay otros fundamentalistas en India. Ya lo habíamos olvidado, pero son actuales los sucesos de sufrimiento, de discriminación, de persecuciones por parte de los nacionalistas hindús, de los fanáticos hinduistas. ¿Cómo podremos olvidar el fundamentalismo budista en Bangladesh, en Myanmar? Y también, porque no es solo el fundamentalismo, ¿cómo podremos olvidar los regímenes totalitarios? No hablemos de eso, pero después del siglo XX no están desarticulados en China, en Corea del Norte, sobre todo en Eritrea. No hablamos de Corea del Norte, pero en Corea del Norte oficialmente no hay ni un sacerdote ni un pastor. Y hay millones de cristianos internados, obligados a labores forzadas solamente porque los encontraron con una Biblia. Esta es la realidad. Y ahora un número. Son 23 países en el mundo, según Ayuda a la Iglesia Necesitada y otras organizaciones diferentes que hacen investigaciones de campo, que viven situaciones de persecución extrema, grave. En 7 de estos países las persecuciones son tan graves que no pueden empeorar. Esto lo dice todo. Hablamos de Irak, Arabia Saudita, Nigeria, Corea del Norte, Eritrea, China. Hablamos de estos países todos los días, pero nunca contamos la violación a la libertad religiosa, que es la madre de todas las libertades. La libertad religiosa la tenemos siempre escondida bajo la alfombra. Esto es lo que me indigna, porque quisiera terminar diciendo esto. Después de la tragedia de Pascua, lo recordarán, del 27 de marzo de 2016 en Pakistán, Lahore, los cristianos, después de la Santa Misa, festejan la Santa Pascua llevando al parque a sus niños. Se hizo explotar un kamikaze, un talibán. Murieron tantos, 82 me viene a la mente. Pero no es lo que quiero contar el hecho en sí. Quiero contar cómo en Italia, en Occidente, hemos contado después todo lo que ha pasado en Lahore. Repito, el día de Pascua, 27 de marzo. El día después, los periódicos salían. No salen el día después de la Santa Pascua. El día 27, con gran sorpresa para mí, todos los periódicos de Italia, en primera página. ¿Quién más, quién menos, dedicaban los titulares a la tragedia de Pascua, a la tragedia de los cristianos? No murieron solo los cristianos, pero fue percibido como la tragedia de los cristianos. Bien, con gran sorpresa para mí, el 28 de marzo, yo volví a mirar todos los periódicos italianos y encuentro una columnita de lo que ha sucedido en Pakistán, apenas 24 horas después, solo en 2 diarios nacionales. Era completamente olvidada la noticia. Cuando pasa cualquier cosa en Europa, el día después contamos la historia de los heridos, 2 días después contamos la historia de los familiares que sufren, 3 días después contamos de los criminales que se han hecho explotar, a los 4 días la historia sobre la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos la portada, la noticia en portada por días y días. ¿Qué es lo que quiero decir? Cogiendo un avión y yendo a Estocolmo, que es donde ha habido el último episodio de este tipo, estamos a 3 horas 10, 3 horas 15 minutos, cogiendo un avión para ir al Cairo, donde ha pasado todo lo que ha pasado en el transcurso de los 2 últimos meses. Hay el mismo tiempo, es decir, Estocolmo y el Cairo son nuestros vecinos de casa. Pero si atacan a Estocolmo, lo tomamos como un ataque a nuestras habitaciones. Si atacan el Cairo es como si fuera otro mundo. Que crezca la conciencia de responsabilidad, que sintamos al Cairo como sentimos Bruselas, Estocolmo o París. Es la misma cosa. Es un ataque a la paz, al diálogo, al amor, a la libertad religiosa. Esto es lo que tenemos que comprender.